tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro evento del webinar, el rol del ingeniero clínico en tiempos de pandemia. Nos acompaña hoy la ingeniera Roxana Rivas y el ingeniero Marcelo Lencina. Y mi nombre es Karen Muñoz. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Roxana, por acompañarnos. De verdad, es muy grato para nosotros en el Centro Médico Imbanaco tener personas como ustedes con tan amplia trayectoria que tomen un tiempo para compartir con nosotros y que podamos discutir cómo ha sido el rol y cuál ha sido el desempeño desde la experiencia de ustedes, de los ingenieros clínicos en la atención de esta pandemia. Les propongo entonces que demos inicio. Ya tenemos 114 participantes en este momento. Les propongo que hagamos las 3 presentaciones. Le quiero dar la apertura del evento con Roxana y hacia el final de la sesión tendremos entonces todas las preguntas y respuestas de las personas que están hoy acompañándonos. Roxana, de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a este evento. Muchas gracias, Karen. Es un honor, un placer y también una gran motivación encontrarme en este momento en el evento liderado por el Centro Médico Imbanaco, en particular por la ingeniera Karen. No dudo de la pertinencia, pero sobre todo del valor que este tema, este tipo de actividades tiene para el ingeniero clínico en actividad. Para el ingeniero clínico desde el lugar que le toque, frente, contra, para la pandemia. Nos une como región muchas cosas, pero ahora mucho más que nunca nos une el contexto tremendamente retador de la pandemia. Vamos a dar inicio a este evento dedicado a todos los ingenieros y las ingenieras clínicas en la trinchera, en donde estamos construyendo una región mejor. Karen, entonces, ¿empiezo con mi presentación o empieza Marcelo? ¿Cómo te gustaría? Adelante, Roxana, queremos que por favor nos des apertura del evento. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, empiezo. Voy a hacer share a mi pantalla y empezamos. Listo. Aquí. Entonces, estamos con el tema del ingeniero clínico y la mirada que le voy a dar, que es una mirada práctica y hacia el cambio, pero sobre todo hacia las soluciones, viene desde la mirada del enfoque de sistemas y las estrategias emergentes. Entonces, claro que puede sonar filosófico, pero vamos a traer muy bien a tierra por qué estos elementos, ambos metodológicos, nos van a ayudar, y ya están ayudando en otros países, a que las soluciones que buscamos en Colombia, en Argentina, en Perú y en todos los países hermanos encuentren una buena salida. Vamos entonces a recordar que hubo un evento el año pasado en el Centro Médico Imbanaco, y yo tengo el mejor de los recuerdos, no solamente profesionales, sino personales, de la calidad de los profesionales de Colombia, en particular del Centro Médico Imbanaco. Esto me anima mucho a esta segunda etapa en el 2020. Ahora vamos a la definición del ingeniero clínico desde el American College of Clinical Engineering. Este Colegio Americano de Ingenieros Clínicos define al ingeniero como aquel profesional, al ingeniero clínico, que apoya y promueve la atención del paciente mediante la aplicación de 2 habilidades, tanto de ingeniería como de gestión de tecnología, todas aplicadas a la atención médica. Dicho sea de paso, una muy buena noticia que celebramos globalmente, por primera vez en la historia, un equipo de profesionales, tanto del Colegio Americano de Ingenieros Clínicos como de otras organizaciones de gestión de tecnología en salud americanas, han llevado y han conseguido aprobar una propuesta en el Congreso de la República de Estados Unidos. Lo están celebrando como no tienen idea. Acaba de salir una noticia, así que lo celebramos también nosotros, porque esos son las huellas sobre las que nosotros tenemos que seguir haciendo cosas de cambio. Muy bien, entonces decimos, estos ingenieros clínicos dentro del campo de la salud
¿A qué se dedica? ¿Dónde está su quehacer? ¿Cuál es el quehacer esperado del ingeniero clínico en cualquiera de los entornos de salud? Bueno, es el siguiente. Tenemos por un lado la evaluación y gestión de tecnología en salud, la racionalización de costos, cómo aumentar el ROI, el retorno sobre la inversión, relacionado con la tecnología, señoras y señores, y cómo estoy o no en capacidad de fortalecer, evidentemente, no filosóficamente, la seguridad del paciente y la del personal de salud. Fíjense, con estas tres primeras estamos viendo desde la mirada del IFMB, la División de Ingeniería Clínica, cómo se comparte en este momento globalmente el quehacer del ingeniero clínico. Evaluación y gestión, racionalización de costos, aumento del ROI y fortalecimiento de la seguridad del paciente y la del personal. Adicionalmente a eso, tenemos su apoyo efectivo al personal de salud. Yo tengo que ser un ingeniero clínico visible para el resto de profesiones. Y soy visible no por marketing, soy visible porque demuestro con evidencias que contribuyo al valor agregado de otros procesos desde las otras tiendas profesionales de la salud. La segunda, innovación de nuevos procesos de atención que están emergiendo ahora con el COVID, más in-house dentro del centro, otros también descentralizados a telesalud y otras modalidades. Optimización de iniciativas de salud digital. Antes de la pandemia ya era una tendencia, pero ahora con la pandemia es completamente vertiginoso. Telesalud, e-salud, toda la modalidad de telediagnóstico, telepromoción preventiva de la salud y el abordaje de los famosos desafíos regulatorios. Recordarán que conversamos de esto primero en Medellín y luego en el mismo centro Imbanaco. Hablamos de regulación y normativa, hablamos de estos desafíos. Pues estos desafíos se ponen en la piel, sobre la piel, en el caso de las soluciones emergentes para COVID. Si la normativa no decía nada y ahora tenemos esta situación, ¿cuáles son los límites éticos? ¿Cuáles son los límites según los estándares sobre los cuales puedo o no puedo proceder en relación a atención al paciente? Ayer hemos estado en una reunión de muy buen nivel con la Organización Panamericana de la Salud discutiendo de esto y hablaremos de esto seguramente en las preguntas y respuestas, con todo gusto. Miremos entonces que las interacciones del ingeniero clínico se dan en la vida real todo el tiempo y de manera continua. Estas interacciones para resultados de tareas operacionales, de toma de decisiones, de manejo de presupuestos, de gestión de la información y ahora de respuestas oportunas en la emergencia COVID-19. Estas interacciones todas al mismo tiempo, dentro de un enfoque de sistemas, nos obligan a recordar que el ingeniero clínico no es como un pulpo, pero tiene diferentes ámbitos exigentes de interacción. Las enfermeras, los proveedores, el personal administrativo, las agencias reguladoras, las prestadoras de servicios de salud, el ambiente propiamente del hospital, la infraestructura, los pacientes. Por favor, imaginen ustedes la tarea diaria del ingeniero clínico en relación a cada una de estas interacciones, que no es la misma, y todas a la vez durante una semana de trabajo o en un mes de trabajo. Es complejo. Y en situación de pandemia es mucho más complejo. Este modelo que ustedes están viendo acá es el que trabaja la Organización Mundial de la Salud sobre el rol y las interacciones del ingeniero biomédico y también del ingeniero clínico en el 2020. Vámonos a la parte ya de acciones, y dentro de las acciones vemos un análisis comparado entre una ingeniera clínica en Estados Unidos en tiempos de pandemia, y ella menciona 3 ámbitos de acción que sistematizan la producción efectiva del ingeniero clínico dentro del hospital. Yo me he permitido, a través de su experiencia, clasificar estas intervenciones con la clasificación de la tecnología hard o dura y soft o blanda. El ingeniero clínico, como mencionábamos el año pasado, trabaja en estos 2 ámbitos todo el tiempo, con soft y con hard, al mismo tiempo. La combinación de ambos 2 puede cambiar según el contexto, pero de todas maneras trabajas con los 2. Y según esta ingeniera Bailey, de Melbourne Health, del Royal Melbourne Hospital en Australia,
Ellos, su intervención concreta en COVID se traduce en el abastecimiento rápido y efectivo de equipos biomédicos vitales. Esto pertenece a la tecnología hard. La solución de problemas de alta, baja y mediana complejidad, porque recordemos que su organización es corporativa, es bastante grande, y la promoción de la colaboración que ya existe en modelo de equipo de trabajo. Ellos ya trabajan en teamworks, pero bastante complejos porque la organización es corporativa. Estas dos últimas intervenciones que ella comparte con nosotros como las lecciones aprendidas de la productividad del ingeniero clínico dentro del hospital pertenecen a la clasificación de tecnología blanda o soft, porque en estas últimas dos tenemos procesos mentales, tenemos estrategias, tenemos protocolos, tenemos deliberadas acciones que son planificadas en un momento dado. Y todo ello es tecnología soft. Miremos ahora la experiencia del ingeniero Mujica en el Perú, en la clínica angloamericana. Dentro del contexto de pandemia, él comparte con Bailey el abastecimiento rápido de equipos vitales es absolutamente su prioridad. Él trabaja en un hospital, pero de carácter privado, no es público. Y en el siguiente campo de acción, de intervención, él señala como prioritario soluciones de problemas de baja, o sea, operacionales, y de mediana complejidad. Son estratégicos, pero no son de alta dirección. Y esto se condice por el tamaño de la organización de la clínica angloamericana. No es corporativa, es una gran empresa privada de salud, pero no tan grande definitivamente como la de Bailey. Y en el caso de Mujica, el fortalecimiento y desarrollo de equipos de trabajo. Él trabajaba antes de la pandemia con un equipo de más o menos 6 o 7 a su cargo. Ahora con la pandemia, tiene que articular más equipos de trabajo in-house dentro de la clínica y fuera de la clínica, y trabajar de una manera completamente articulada, tal y cual todos estuvieran en un solo ambiente, todos estuvieran con la misma camiseta, porque no hay forma de fallar, no hay tiempo de fallar, no hay costos que soporten errores en el contexto que vive Perú. Entonces tienen ustedes este análisis comparado, clasificación de tecnología dura y tecnología blanda, en respuesta a la pandemia desde un ingeniero dentro del hospital en contexto COVID. Una mirada ahora al sistema de salud del Perú. El sistema de salud de Perú está conformado por el ámbito público, el ámbito privado y, como pueden ver ustedes ahí, también lo que corresponde a las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil. En el público está el Ministerio de Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, las municipalidades, el sistema social de seguridad, en donde cada trabajador cotizamos una cantidad y tenemos derecho a servicios de hospitales exclusivamente para personas asalariadas, ¿no? Con trabajos estables. En el sector privado están las entidades prestadoras de salud, que son aquellas entidades a las cuales el trabajador estable, el trabajador que tiene un puesto público o privado, le descuentan de su planilla voluntariamente, si él o ella acepta, paga mensualmente un seguro privado de salud, y este seguro les hace posible tener un servicio de salud permanente en un número de clínicas privadas en particular, ¿no? Y ya depende de tu descuento, de tu nivel de descuento, tu nivel de salario, que tú puedas ir a un grupo de clínicas de cierto nivel o de mayor nivel. Eso ya depende de ti. Ojo que en el Perú, en este caso, todos los asalariados, todos sufrimos el descuento y aplicamos a hospitales del Seguro Social del Perú, o sea, del primer ámbito público. Y en segundo lugar, en el privado, hay un número relevante, pero no representativo, es decir, toda la población asalariada del Perú no necesariamente tiene EPS, porque eso depende de tu nivel de salario. Hay un número que tiene los dos, entonces tiene como asalariado, como empleado permanente de una empresa público-privada, tiene el Seguro Social del Perú para ir, o también las EPS, si su sueldo así se lo permite. Y finalmente, las organizaciones de la sociedad civil, las no lucrativas, la Cruz Roja, los bomberos y otras acciones, organizaciones lideradas por la Iglesia, conforman el conglomerado de lo que significa el sistema de salud. ¿Por qué les hago este mapa?
Porque a continuación, hablando ya del ingeniero clínico en el Perú, tenemos que tener en cuenta que el mapa, así como el mapa del Perú, el mapa en el sector salud de Perú determina cuáles son las rutas críticas sobre las cuales el ingeniero clínico puede o no puede trabajar. Y lo primero que miramos es que este sistema actualmente está segmentado. ¿Qué significa? Está dividido en formas tales que la interacción no está completamente alineada. Los sistemas de financiamiento no se retroalimentan, son diferentes, la provisión de servicios de salud está desalineada también en términos de calidad, en términos de efectividad, en términos de productividad. ¿Qué sucede como respuesta natural del mercado de salud? Pues aquella persona que ve mejor su atención en una clínica, se va a una clínica, y si no puede, se va a la fuerza militar, aunque no le corresponda, porque puede articular cierta forma de ingreso. Y entonces ese desorden, solo para hablar de uno de los desórdenes, cómo se transfiere un paciente a otro, genera un desorden en la información, un desorden en los presupuestos, un desorden en la toma de decisiones que cada ámbito, el del Ministerio de Salud, el de las organizaciones no lucrativas o el de las Fuerzas Armadas puede tomar. Si a esto ya no le vemos una complejidad antes de la pandemia, añadiremos otra más. El sistema de salud peruano también es fragmentado. ¿Qué significa? Que todas estas organizaciones de salud que deberían garantizar eficacia, eficiencia, oportunidad y calidez, no están integradas, no funcionan como un sistema. Estar integrados es responder, sea descentralizada o centralizadamente, de manera articulada, compartir información y generar procesos que retroalimenten a cada parte del subsistema. Esto no sucede en el Perú hace más de 30 o 40 años. Y por supuesto que ahora en pandemia esto nos cuesta mucho más caro, nos afecta mucho más para el accionar del ingeniero clínico. Sintonicémonos entonces en COVID-19. En mayo de este año compartíamos esta información y teníamos 54.000 casos confirmados en el caso de Perú. Hoy agosto, 6 de agosto, tenemos 447.624 casos confirmados y en aumento. Estos datos son del Johns Hopkins, porque como acabo de mencionarles, otra de las deficiencias que tenemos en el sector salud, al ser desarticulados, fragmentados y segmentados, estamos muy débiles para el manejo de información exacta y oportuna. Por tanto, nos asentamos mejor en las estadísticas que vienen de organismos como el Johns Hopkins. 17.000 recuperados en mayo de este año, contra 306.430 a agosto. 1.533 muertes en mayo, 20.228 en agosto. Y en este último, permítanme compartir la tristeza, pero también la transparencia, que probablemente sean muchísimo más nuestros compatriotas fallecidos, por la sencilla razón que la desarticulación incluye cementerios y lugares donde se queman cadáveres. No hay información exacta y por tanto probablemente ni siquiera le llegue a Hopkins esta. Yo creo que es mucho más alta la que ustedes ven ahí. Hablemos entonces de esta mirada de sistemas y estrategia en respuesta al COVID que tiene a la mano el ingeniero clínico en nuestro contexto de COVID. Todos hablamos de recursos y cómo estos recursos se ponen mucho más críticos en situación de pandemia. Dividamos los recursos en 3 ámbitos. Información para toma de decisiones en emergencia, servicios, infraestructura y aplicaciones varias, sean o no informáticas. Servicios especialmente diseñados en contexto COVID, programas o estrategias sanitarias multidisciplinarias específicamente diseñadas para COVID. Ok, todo eso va en la casilla número 6, la de abajo, la de aquí.
¿Ok? Y en la 7, nosotros, el equipo, la gente, y las habilidades del ingeniero clínico y las competencias del ingeniero clínico que se pueden desarrollar en contexto de pandemia de manera efectiva y productiva, pero sobre todo sostenible. Estos 3 son los recursos que manejamos en el contexto de pandemia. Estos 3 son los recursos que tenemos la obligación de contextualizar a Perú, Argentina, Colombia, en general. Son 3 subsistemas que el hecho de existir no son soluciones en sí. El hecho de coexistir permite al ingeniero clínico identificar dónde están las oportunidades de corto y mediano plazo para producir resultados efectivos y medibles. Esto alimenta hacia arriba las políticas que de seguro están cambiando en el Centro Médico Imbanaco, como de seguro están cambiando en el Ministerio de Salud de Colombia, como están cambiando en las clínicas peruanas y están cambiando en el Ministerio de Salud de Perú. Efectivamente, seríamos torpes si cerráramos los ojos a mantener las políticas de antes del COVID. Por supuesto que están cambiando y se están perfeccionando. Así lo exige la población, tengas o no todo a la mano. Por tanto, y vamos hacia arriba, los procesos, la estructura, el diseño de la organización misma se adaptará a lo que ahora es la realidad para generar resultados y soluciones sostenibles. Se adaptará, no viceversa. No impongo lo que fue antes del COVID, lo adapto. Con una planificación emergente, por supuesto, pero lo debo adaptar. Y la cultura y el comportamiento respuesta de los equipos de trabajo con la aplicación ética necesaria. Hablaba hace un momento de que estas condiciones de estándares y normas están cambiando en contexto de decisiones sobre dispositivos médicos para COVID en países como el nuestro, Perú, Colombia, Argentina, Chile, en donde las normas no están completamente desarrolladas. Se van a tener que tomar decisiones y hay que priorizar esas decisiones, no solamente porque es emergencia, sino que siendo emergencia, te aseguran la seguridad del paciente, te aseguran la seguridad del usuario, y tienes que poder demostrarlo, ojo. Esa es una de las convenciones, tanto de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Emergencia en COVID no te da licencia para tomar decisiones que estén por encima de la seguridad del paciente. Eso está limitado. En este estudio de Lingard en este año 2020, se está determinando las áreas prioritarias que, en este caso, el ingeniero clínico puede tener para este ingreso asertivo, propositivo, constructivo, en respuesta en el hospital al cambio necesario. Una de estas áreas es, por supuesto, la de los servicios de salud. Estos servicios de salud están cambiando constantemente, mejorando y ajustándose, no solamente las ubicaciones, los horarios, las formas, las estrategias de manejar estos servicios y la información de estos servicios. Esa es la oportunidad que tiene el ingeniero clínico de contribuir con lo que son sus campos de conocimiento a que los médicos, enfermeras y administradores de estos servicios de salud perciban, reciban y comprendan e intercambien con ustedes, con nosotros, cuáles son las mejores formas de establecer el rediseño de algunos de los servicios que son necesarios del cambio. Abajo, ven ustedes la otra flecha, está justamente en la infraestructura, y hablábamos de los diseños. Se han diseñado áreas de emergencia, efectivamente, también salas de espera, y entre otras. Estas no son solamente infraestructura física, es infraestructura, es estructura organizacional. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, se ha decidido, bueno, era necesaria una pandemia, que el diseño organizacional del ministerio, después de 40 años, se va a permitir hacer cambios determinantes. Hasta el momento habían sido, durante los 30, 40 años, cambios muy pequeños. Pues esta pandemia a Perú, con todos los casos tristes, le da la oportunidad de generar el famoso y necesarísimo cambio de diseño organizacional y de la infraestructura necesaria. Hacia la derecha tienen ustedes la percepción del paciente. Permítanme, yo sé que ustedes lo conocen, pero el ingeniero clínico aquí no está hablando del marketing. Está hablando de la percepción de calidad de vida, de transparencia de información que el paciente va a percibir desde su intervención.
Eso el ingeniero clínico lo tiene que traducir muy concreta y sencillamente. El paciente lo va a percibir siempre y cuando la intervención del ingeniero clínico con el médico sea articulada. En esa forma, no solamente en el lenguaje van a decir, y en esto nos ayudó la ingeniera clínica tal, el ingeniero clínico tal, pero lo va a ver el mismo paciente, lo va a comprender el mismo paciente a través de su servicio. Hacia arriba la revolución de la telemedicina, el telediagnóstico, la telecapacitación, estos temas de webinars, por supuesto. Ahora tenemos esas oportunidades también como ingenieros clínicos para hacer, no solamente conocer nuestro rol, promoverlo y expandirlo oportunamente. Y hacia la izquierda, investigación aplicada, señores, no metafórica, no filosófica, aplicada a soluciones, y publiquemos, hagamos un póster si no tenemos tiempo, y hagamos el paper si tenemos un poquito más de tiempo. Hagamos estrategia, hagamos un póster entre 2 o 3, un paper entre 2 o 3 si no lo podemos hacer solo, pero por favor, el ingeniero clínico debe escribir. De otra manera, no nos leemos y no podemos mejorarnos. Nos vamos a criticar constructivamente leyéndonos. En el caso de Perú, las oportunidades para estos cambios que acabo de mencionar son concretamente alrededor de esta articulación que mencionaba el Ministerio de Salud ya aceptó, ¿no? Aceptó que la respuesta está inoportuna, ineficiente y muy débil, porque no hay articulación entre el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, clínicas, etcétera. Sí, aceptó lo que sabíamos, que no funcionamos como un sistema, y mientras eso suceda, con o sin pandemia, no vamos a ninguna parte. Esa es una oportunidad para el ingeniero clínico que sabe hablar, sabe actuar, sabe comportarse en sistema, en funcionamiento de sistema, y puede hacer, no, por supuesto, en el Perú, el diseño del nuevo sistema de salud del Perú, pero sí trabajar en un modelo de sistema dentro de la organización pública o privada que le toque. La segunda oportunidad se van a dar, en el caso de Perú, la organización de macrorregiones de salud, que significa que ya no van a estar isoladas cada región, Cusco, Arequipa, ¿no? No, se van a unir 2 o 3, y sobre esas 2 o 3 va a haber una centralización desde el Ministerio de Salud para articular un sistema macrorregional de salud. Esa es una enorme, envidiable oportunidad para el ingeniero clínico, porque allí sí va a poder articular una estructura que, teniendo un margen un poco más establecido, más definido, le va a permitir trabajar en interacción oportuna entre estas 3 regiones. La otra oportunidad es que se ha decidido trabajar la respuesta al COVID a partir de los servicios de salud de primer nivel de atención, desde postas y centros médicos. Ojo que cuando hablamos centro médico en Perú, no es el gran centro médico en Banaco, sino es más bien este centro médico en donde la llegada de la población de a pie es mucho más masiva. Entonces, vamos a trabajar como pilotos, proyectos pilotos a través de esas 2 organizaciones para llegar mucho más rápido a la población vulnerable. En estas vamos a fortalecer telemedicina, manejo de sistemas, trabajo, estrategias y trabajos con la inteligencia de ingeniería clínica, y esta es una oportunidad para los ingenieros clínicos en el Perú. Finalmente, hay ya fondos propios. Perú tenía la mejor economía de la región. Una de las mejores economías de la región era Perú, y bueno, se maltrató completamente con la pandemia, pero teníamos y tenemos los fondos aún. Se ha destinado todo esto para la convocatoria masiva y corporativa a propuestas de salud financiadas por el gobierno. Adicionalmente, se ha convocado préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano para promover más financiamiento a las propuestas de COVID. Y esa es otra oportunidad para los ingenieros clínicos, dentro de su manejo con impacto para el COVID-19 en el Perú. La última oportunidad, pero no es solamente para Perú, es para todos los países, por supuesto, de la región, es la gestión de la información y del conocimiento. Ingeniería clínica sigue siendo en la región un campo poco conocido, insuficientemente comprendido, o tal vez hasta subestimado. Pues el momento de la pandemia, es nuestro momento, es nuestra mejor ventana. Probablemente no podríamos todos decir
la sostenible ventana, porque que seamos sostenibles depende ahora de no enfermarnos, pero tal vez eso nos obliga a ser cada vez más perfectos y que lo que hagamos en el espacio de salud que tengamos va a tener la mejor salida posible. Esta información, este manejo de información y de conocimiento es el compromiso de los ingenieros clínicos para su accionar dentro de organizaciones públicas y privadas también. Termino hablando, compartiendo con ustedes lecciones aprendidas entre Corea e Italia. Este paper escrito por Parlariapan hizo un estudio muy profundo de cuál ha sido la capacidad de respuesta entre Corea, Sur Corea por supuesto, e Italia. Y llegamos a la conclusión de que es la formación holística que tiene el ingeniero en el caso y los médicos en el caso de Sur Corea lo que les permitió articular lo más efectiva y oportunamente las respuestas a la emergencia. Este tipo de formación holística, integradora, de sistemas, no es necesariamente la misma en Italia. No la tienen y por ello se explicó su demora en entender aquellos elementos que eran necesarios articular rápidamente para que la respuesta sea sostenible. Lo lograron, pero fue un poco más lento. Finalmente, ahora ambos comparten esa mirada holística, solo que Italia lo hizo como reacción. En el caso de prolongación de emergencia, una formación que ya era de visión sistémica y holística. Y concluyen estos investigadores que esta es una de las mejores lecciones para los países de la región de las Américas, para nosotros. Podemos hacerla efectiva también. Por su lado, Mazzoleni, haciendo un estudio analítico de varias experiencias globales, concluye también que en el mundo de la salud global, hasta la fecha de la publicación de su paper, que ha sido junio, me parece, de este año, nuevamente es el enfoque de sistemas, la intervención sistémica del ingeniero clínico, la que se traduce en una ruta hacia el éxito, en una ruta crítica a seguir en el tiempo de la pandemia. En el caso del sistema de la intervención del ingeniero clínico, el alineamiento de planes, de estrategias y protocolos, y la referencia permanente a la buena práctica, a las lecciones aprendidas en el escenario global, que es lo que estamos haciendo gracias a la valiosa convocatoria del Centro de Salud Imbanaco. Esto dicho, les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Gracias. Roxana, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Qué enriquecedor, qué agradable tener toda esta experiencia y poder recoger todas estas visiones que tienen ustedes desde el punto de vista y desde nuestro país vecino Perú. Realmente para nosotros poder tener y recoger todas esas lecciones aprendidas de nuestros más cercanos países y de otras experiencias que se tengan es muy importante, porque definitivamente eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder articularnos, de poder mejorar, de poder aunar esfuerzos como instituciones hospitalarias para dar frente en la primera línea de defensa, que es donde estamos nosotros, también respaldando a todo nuestro equipo y nuestro personal de salud en las instituciones hospitalarias. De verdad, muchas gracias, Roxana. Permítanme, por favor, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar presentando entonces la experiencia que tenemos nosotros desde el Centro Médico Imbanaco y cómo nosotros desde nuestro equipo y nuestro departamento de Ingeniería Clínica nos hemos venido organizando para acompañar a todo nuestro personal de salud en la atención de esta pandemia. Lo primero que quiero contarles es que
Nuestra institución hospitalaria tiene actualmente un nuevo accionista, un accionista muy fuerte a nivel mundial y que nos ha venido fortaleciendo y nos ha invitado a movernos un poco más hacia unos nuevos lineamientos institucionales que han venido directamente desde la gerencia general, las diferentes gerencias de nuestra organización y por supuesto de las direcciones. Nosotros tenemos unos equipos de trabajo de contingencia que están liderados por diferentes roles a nivel organizacional y el objetivo de esta presentación es poder compartir con ustedes todo lo que nosotros hemos venido trabajando de forma conjunta como institución hospitalaria y por supuesto todo nuestro departamento de ingeniería clínica para poder dar respuesta a las necesidades que van cambiando cada día. Y eso ha sido bastante diferente y fluctuante a medida de que pasan los días y nos vamos enfrentando a a unos nuevos escenarios que indudablemente nos llevan a nosotros a retarnos como departamento de ingeniería para poder atender todos esos requerimientos clínicos, técnicos y demás, y poder apoyar y acompañar a todos los equipos, sobre todo los equipos asistenciales que están al frente de esta contingencia. Entonces, de forma rutinaria, y se los digo que es rutinario porque estos equipos que se han constituido a nivel institucional y que son llamados equipos de contingencia, están alineados a las directrices institucionales mediante esta conformación de equipos en los que interactuamos diferentes roles de la organización. Se ha establecido un plan relevo para poder que en alguna situación en la que desafortunadamente alguno de nosotros tengamos un caso de contagio o los cargos claves a nivel organizacional tengan algún contagio, pues podamos rápidamente generar unos relevos y mantener la continuidad en la operación de nuestra clínica. Y ese es el principal reto para poder tener las puertas abiertas, dispuestas a recibir a nuestros pacientes, de poder atenderlos con toda la calidad humana y la vocación de servicio que nos reconoce a nosotros como institución hospitalaria. Estos son algunos de los equipos de contingencia que hemos nosotros conformado dentro de la institución, alineados a estas directrices institucionales. Por supuesto, hay unos equipos, no quiero decir que unos sean más importantes que otro, porque definitivamente todos estamos trabajando en honor y en rol de poder dar todas las respuestas a esas necesidades clínicas que tiene nuestro personal asistencial para atender la pandemia. Y dentro de esos equipos de contingencia, por ejemplo, nosotros, el departamento como departamento de ingeniería clínica, tenemos presencia en los equipos de voluntariado porque estamos recibiendo de forma permanente donaciones de dispositivos médicos, de equipos biomédicos, de insumos, que previo a que se puedan utilizar o que podamos autorizar su uso, pues estamos nosotros también realizando una verificación de funcionamiento y confirmando algunas características mínimas para poder autorizar el uso y el ingreso de ese dispositivo médico, de ese insumo, hacia nuestra institución hospitalaria y para la atención de nuestros pacientes. Y adicionalmente estamos nosotros liderando y trabajando de forma conjunta desde la gerencia de operaciones, la dirección médica y otros organismos a nivel institucional, los equipos de expansión, de áreas de expansión que hemos venido realizando y sobre los cuales más adelante les voy a ampliar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en la conformación de estas unidades de expansión, tanto internas como externas a nuestra institución hospitalaria. Tenemos entonces nosotros 5 grandes estrategias que hemos resumido y que las hemos querido articular de esta forma como unas estrategias de gestión durante la pandemia, por las cuales voy a pasar en cada una de ellas para ir contándoles en qué venimos trabajando y a partir de estas qué lecciones aprendidas hemos logrado nosotros establecer y lo que nos falta todavía. Por eso
Por eso siempre estamos como muy conectados con este tipo de eventos y conociendo las experiencias y las lecciones aprendidas de otras instituciones hospitalarias, precisamente para poder mejorar y para poder tener unas nuevas expectativas hacia el proceso de atención de nuestros pacientes y acompañar a nuestros médicos y enfermeras en la atención de la pandemia. Dentro de la comunicación efectiva, que es uno de los principales puntos y que quise traerlo acá porque hemos hablado bastante de todas las herramientas y las estrategias que diferentes instituciones hospitalarias han adoptado. Nosotros hemos venido trabajando y haciendo mucho más énfasis en la adopción de esta metodología de SBAR, que es una de las mejores estrategias, o por lo menos la que mejores resultados nos ha dado a nosotros como institución hospitalaria. Esto es algo que se utiliza a nivel institucional, tanto el personal asistencial para la entrega de turnos de sus pacientes, y que hace unos años atrás nosotros en el Departamento de Ingeniería Clínica lo adoptamos, y lo adoptamos precisamente con la directriz y con el pensamiento y sobre todo con la convicción de que así como para los médicos o las enfermeras tienen su paciente y necesitan comunicar de forma efectiva y asertiva la situación clínica de su paciente, pues para nosotros nuestro paciente en el Departamento de Ingeniería inevitablemente es el equipo biomédico, la tecnología médica, el equipo fijo de la infraestructura hospitalaria que ante el turno presentó alguna situación de falla o de daño y que nos puede generar algún aprieto y nos puede condicionar la operación de nuestra clínica. Entonces, venimos trabajando y trabajando muy fuerte, más aún cuando se presentan situaciones que nos dejan en alguna contingencia o que eventualmente nos puede generar algún riesgo en la operación y en el proceso de atención del paciente. Y a raíz de eso, nosotros hemos trabajado fuertemente en poder estructurar a través de unos registros muy sencillos cuáles son esas condiciones o esa situación de nuestro equipo o nuestra tecnología, cuál es esa información técnica clave que deberíamos tener y entregar a la persona que nos va a recibir turno al siguiente día. ¿Cuál fue la evaluación y el análisis que yo como responsable del turno y de esa tecnología que se requiere para la atención de mi paciente, de nuestro paciente, en qué situación se encontraba y cuáles fueron esos resultados o esas actividades que se pudo realizar durante el turno para tratar de restablecer el funcionamiento de esa tecnología? Y por supuesto, cuáles son las recomendaciones que le dejo a mi compañero que ingresa al siguiente turno y que definitivamente por alguna situación no pude solucionarlo y necesito dar continuidad al proceso de resolución y de atención y de mantenimiento correctivo de esa tecnología para lograr restablecer su funcionamiento y que esté disponible para la atención de nuestros pacientes. Entonces, venimos trabajando en esta estrategia que ha sido bien importante, que tenemos que seguir fortaleciendo, por supuesto, pero que ha sido también una de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas del ambiente clínico y hospitalario que nosotros en el Departamento de Ingeniería hemos decidido adoptar. La segunda estrategia está relacionada con la gestión de adquisiciones. Seguramente, al igual que muchas de las instituciones hospitalarias que nos acompañan a nivel nacional y a nivel mundial, pues tuvieron que enfrentarse también a esos grandes desafíos de tener que hacer evaluaciones de tecnología en tiempos maratónicos, procesos de evaluación que pudiesen ser un poco más flexibles, que todos los equipos trabajaran de forma articulada, y me refiero a los equipos de trabajo, a los equipos conformados por los diferentes actores que realizan los procesos de evaluación tecnológica previo a las decisiones de adquirir una tecnología médica, porque hoy ya el común denominador es que las instituciones hospitalarias
pues tiene muy bien establecidos cuáles son esos procedimientos, esos criterios mínimos de evaluación con los cuales definitivamente pues se hacen los procesos de selección y de adquisición de tecnología. Entonces, realizar todas esas revisiones sistemáticas de forma conjunta con la parte médica, con el Comité de Prevención de Infecciones, con la misma gerencia de operaciones, con los procesos de compras, de gestión ambiental, de tecnovigilancia y seguridad del paciente, para poder seleccionar rápidamente la tecnología que más se ajusta a las necesidades clínicas, pues evidentemente fue y sigue siendo uno de los retos más grandes en los cuales nos estamos enfrentando como instituciones hospitalarias y como ingenieros clínicos. Tuvimos que afinar muy bien el lápiz. Creo que esto ha sido uno de los grandes beneficios que nos deja también todas estas pruebas a las que nos han estado sometiendo de forma permanente en las instituciones hospitalarias, a tomar los referentes clínicos a nivel mundial y poder determinar rápidamente, sin dejar de hacer un proceso de evaluación ordenado, ajustado y plenamente alineado a las políticas institucionales, pero sí seguramente en unos tiempos mucho más cortos de los que anteriormente veníamos desarrollando en las instituciones hospitalarias. La tercera estrategia está relacionada con la planeación del abastecimiento de todos esos repuestos, accesorios y consumibles críticos. Por supuesto, cuando empezó esto por allá a inicios de año, nosotros tuvimos que hacer, y ya contando y recibiendo directrices de nuestra casa matriz en España, y del comportamiento y de todas las lecciones aprendidas que ellos, los diferentes hospitales del Grupo Quirón Salud en España iban aprendiendo, pues nos iban orientando un poco a nosotros para poder prepararnos y poder dar frente a estas necesidades para la atención de la contingencia. Entonces, la revisión sistemática de todas esas recomendaciones que a nivel mundial se estaban expidiendo en ese momento y que nos permitían a nosotros hacer una identificación de cuáles eran, además de esas tecnologías médicas críticas requeridas para la atención de la pandemia, cuáles eventualmente podrían ser esas necesidades en términos de accesorios, de consumibles, de repuestos y de partes fundamentales que nos pudiera a nosotros en un momento dado dejar fuera de servicio una tecnología que iba a ser crítica para la atención de la pandemia y de nuestros pacientes. Entonces, sentarnos a hacer una revisión con nuestros ingenieros biomédicos de gestión de mantenimiento, a planear desde su experiencia técnica cuáles eran esos dispositivos o esos repuestos, accesorios o consumibles críticos para hacer un aprovisionamiento de todos esos insumos y poderlos tener disponibles en backup, seguramente fue uno de los puntos a favor que nos ha servido y que todavía durante la atención de esta pandemia, pues nosotros hemos tenido afortunadamente unas ventajas y unos tiempos diferenciales en los tiempos de paradas de los equipos o en esos uptime que nos dejan a nosotros definitivamente un equipo biomédico fuera de servicio y que nos condiciona el proceso de atención de nuestros pacientes. Entonces, la disponibilidad de la tecnología era definitivamente algo de lo que teníamos que asegurar, debíamos garantizar, y esta planeación del abastecimiento pues fue fundamental al momento de tomar esas decisiones de adquisición de este tipo de accesorios y consumibles. Además que con mucho cuidado, porque definitivamente esto tenía un impacto bien importante en los términos económicos y financieros de nuestra organización, que definitivamente pues no se pueden descuidar y que nosotros somos corresponsables en el gasto de ese presupuesto. Hicimos algo muy importante de la mano del departamento de compras y de la mano del proceso de planeación de la demanda,
donde a través de nuestros aplicativos logramos, y lo logró realmente, no es un trabajo de ingeniería clínica, pero sí es un trabajo de una de las áreas de la gerencia de operaciones de nuestro centro médico en Banaco, donde se logró tener unas proyecciones basadas en consumos, en históricos y en general en todas esas curvas que nos permitieron tener a nosotros un inventario disponible o planear cómo íbamos a tener que ir renovando o recambiando, haciendo las nuevas solicitudes y pedidos de todos esos insumos críticos requeridos para la atención de la pandemia. Y en ese sentido, la planeación de la demanda de los dispositivos médicos se hizo conforme a todas esas curvas de trazabilidad que nos permitían poder evidenciar cómo se iban moviendo los consumos en cada uno de los servicios, en cada dispositivo, de cada uno de los accesorios y de los consumibles que son críticos para nosotros y que definitivamente necesitábamos aprovisionarnos y abastecernos para poder garantizar la continuidad y la operación de nuestros servicios. Las evaluaciones de tecnología fueron fundamentales, lo continúan siendo, más aún cuando teníamos que seguir atendiendo los demás pacientes, aunque nuestro volumen de pacientes, por supuesto, al igual que seguramente en todas las demás instituciones hospitalarias, se vio altamente afectada, pero la evaluación de los dispositivos médicos y el proceso de atención en salud y definitivamente el rol de nosotros como ingenieros clínicos, pues además de tener que atender todos estos requerimientos, teníamos que seguir adelante también haciendo todos nuestros procesos de inversión tecnológica, continuar respondiendo otras necesidades y otros requerimientos, por lo que la evaluación de tecnologías fue una de las tareas con la que tuvimos que continuar y fortalecer y robustecer mucho más nuestros equipos de evaluación tecnológica para poder responder rápidamente a esos requerimientos. La quinta estrategia fue relacionada con las zonas de expansión. Nosotros tuvimos una ventaja bien importante y es que en uno de nuestros pisos tuvimos la oportunidad, tenemos la oportunidad y lo veo como una oportunidad porque no necesariamente todas las instituciones hospitalarias lo tienen de esta forma. Y nosotros con mucha fortuna pudimos destinar toda un ala de uno de los pisos de hospitalización con más de 65 camas para la atención exclusiva de pacientes con esta enfermedad. En ese sentido, nuestra base instalada de los cuartos de presión negativa, que definitivamente fueron uno de los aliados y que fueron uno de los máximos requerimientos que nos dio el CIBE para poder enfrentar y para tener estos valores diferenciales que definitivamente nosotros como ingenieros clínicos les estábamos dando a ellos, garantizándoles el funcionamiento adecuado de todas estas tecnologías y que definitivamente poder anticiparnos un poco más con todo nuestro departamento de refrigeración y aire acondicionado para poder tener a punto para validar los sistemas, para hacer todos los procesos de aseguramiento metrológico que se coordinan directamente desde nuestro laboratorio de metrología, pues fue también uno de los valores agregados de que nosotros como ingenieros clínicos les estamos dando al personal de salud unos espacios, unos ambientes hospitalarios en los que definitivamente se puede atender al paciente con mayores condiciones de seguridad, tanto para el paciente como para nuestro personal asistencial. Tuvimos la fortuna también de poder trabajar en una de las zonas de una estación, un poco más de una estación de la unidad de cuidado intensivo, donde hicimos una ampliación de 16 o una apertura de 16 camas adicionales de cuidado intensivo adulto, con una dotación bien importante en las cuales tuvimos aquí, estos son algunos de los escenarios en los cuales hoy pudimos acondicionar como zonas de expansión interna, donde se puede dar mayor oportunidad para la atención de estos pacientes
y con cuartos que definitivamente, además de tener todas las condiciones técnicas para poder atender a los pacientes, pues no solamente le brindan seguridad a ellos, sino también a nuestro personal de salud y por supuesto nosotros como ingenieros cuando tenemos que estar al frente de esta situación. Y algunas otras zonas adicionales de expansión que eventualmente y que afortunadamente todavía no hemos tenido que utilizar, pero que ya están contempladas, que ya están acondicionadas y que están listas para poder aperturar en el momento en que sea necesario, respondiendo nosotros como equipo de ingeniería clínica y como departamento a todas estas situaciones y a todas estas demandas y requerimientos que nos hacen desde los diferentes servicios. Conforme va moviéndose nuestra curva de casos en la ciudad. Finalmente, con la organización del talento humano, tuvimos que hacer una modificación importante de nuestros esquemas de turno, adoptando unas metodologías de trabajo remoto a las cuales todavía nos estamos acostumbrando. Les confieso que no es fácil porque más cuando nosotros somos un proceso netamente operativo, somos un proceso transversal de apoyo, tuvimos que disminuir de forma significativa todo el personal en cerca del 40% de la ocupación y de la presencialidad de nuestro equipo de trabajo dentro de la institución y poder reorganizar nuestros esquemas de turno que no han sido nada fáciles y que todavía nos estamos adaptando para tratar de disminuir ese riesgo de exposición del personal sin que esto condicionara el cumplimiento de las actividades críticas del proceso de ingeniería clínica, porque definitivamente hubo unos meses en los cuales nosotros logramos ingresar a muchos servicios y adelantar actividades de mantenimiento, de aseguramiento meteorológico, de seguridad eléctrica, de todos esos servicios en los cuales, sobre todo los ambulatorios que definitivamente en un periodo de tiempo tuvieron una ocupación muy baja, entonces tuvimos una mayor disponibilidad de la tecnología para poder ingresar a adelantar todos nuestros procesos de gestión tecnológica. Por supuesto, adelantamos modificaciones de infraestructura hospitalaria, mamparas en las mesas de cafetería para mantener el distanciamiento social, una ampliación de carpas para tener unos comedores y unos horarios diferentes de alimentación, la señalización fundamental que trabajamos de la mano con todo nuestro departamento de mercadeo para poder establecer y organizar de forma adecuada todos esos espacios de la infraestructura hospitalaria, los procesos de lavado de habitaciones, de cubículos, de quirófanos, utilizando nuevas tecnologías de tipo nebulización desinfectante, que fue un trabajo muy fuerte que viene adelantando todo el área de servicios generales. Y por supuesto la desinfección de las áreas comunes, que tuvimos que cambiar y adaptar nuevas frecuencias y rutinas de limpieza y de desinfección de áreas, con el fin de que pues claramente pudiéramos disminuir ese riesgo de exposición, sobre todo por contacto de esas superficies. Por supuesto, el tema de la brigada de emergencias y las lecciones aprendidas que hemos tenido desde los programas de acreditación internacional de preparación ante emergencias han jugado un rol determinante, donde ellos a través de todos los procesos de simulacros y demás, pues hemos logrado extraer lecciones aprendidas y el año pasado precisamente tuvimos una experiencia que lo llamamos la Operación Andrómeda, de donde sacamos muchas lecciones aprendidas que hoy nos han servido a nosotros como departamento de ingeniería, como ingenieros clínicos, para poder implementarlas y ponerlas en marcha para la atención de estas situaciones de contingencia institucional. En temas de gestión del riesgo de la tecnología, hemos fortalecido las rondas de seguridad para verificar el uso de la tecnología, porque hemos tenido que hacer adquisiciones de nuevas tecnologías. Los sistemas y los pacientes trazadores se continúan realizando, no dejamos de hacerlos en ningún momento, porque definitivamente esto es lo que nos permite a nosotros identificar esos factores de riesgo. Por supuesto, la verificación permanente de los research
y la vigilancia intensiva que se realiza al uso de los dispositivos médicos desde el programa de tecnovigilancia. Nuestros planes de contingencia se pusieron a prueba en todos los suministros básicos para poder identificar en dónde teníamos oportunidades de mejora, y les confieso que todavía estamos trabajando en ellos, porque cada vez que nos sucede alguna situación de contingencia, aprendemos, nos esforzamos y sobre todo identificamos nuevas acciones, nuevas estrategias, nuevos cambios que se deben realizar para poder garantizar la operación de nuestra clínica. Finalmente, y ya para cerrar, nuestras lecciones aprendidas como organización, como Centro Médico Imbanaco y como Departamento de Ingeniería Clínica, fundamental el trabajo en equipo, ha sido y será la clave del éxito para poder continuar dando frente a esta situación. La articulación de las diferentes disciplinas a nivel institucional. No trabajamos solo los ingenieros clínicos de ninguna manera. Siempre y hemos tenido la fortuna de que somos escuchados en nuestra institución hospitalaria, que nos tienen en cuenta y que participamos en la toma de decisiones cuando se van a hacer modificaciones o cuando necesitan tener algún cambio y algún concepto técnico desde nuestro alcance. Y fe de eso lo da la participación que tenemos en esos equipos de contingencia que se conformaron a nivel institucional, la gestión del conocimiento fundamental para poder disminuir ese riesgo asociado al uso, sobre todo de la incorporación de nuevas tecnologías, la identificación de riesgos que hemos venido realizando y que no vamos a dejar de hacer, porque seguramente todavía hay muchas otras oportunidades de mejora en las cuales debemos trabajar. Y por supuesto todos los retos profesionales que vienen para nosotros como ingenieros clínicos, derivados de todos estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la pandemia y que seguiremos teniendo seguramente. Bueno, eso es todo lo que tenía por compartirles. Y por supuesto, nuestro equipo de ingeniería clínica, ellos son los que realmente realizan todo, trabajan de forma conjunta, son las personas responsables y sobre todo las que aseguran y hacen que esto exista, que esto funcione, que la clínica opere, y a las que les debemos el agradecimiento completo, porque con mucha altura, hemos trabajado y hemos dado respuesta a todas estas exigencias que tienen para la atención de esta pandemia. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a darle paso al ingeniero Marcelo Lencina. Ingeniero, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Queremos escucharlo, aprender por supuesto de su experiencia. Y adelante y bienvenido, ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos, a los panelistas y a todos los que están presentes. Un gusto poder participar, muchas gracias por la invitación. He escuchado muy atentamente las presentaciones. Yo lo que voy a presentar, en realidad, es como que al estar ya retirado de la actividad de primera línea, o de la trinchera, como decimos acá en la Argentina, pero yo sigo trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional, en el Laboratorio de Ensayo Biomédico de la Facultad Regional San Nicolás, y también estoy participando en el capítulo de Ingeniería Clínica de la Sociedad Argentina de Ingeniería, y también junto con Rosano y otros colegas latinoamericanos en la División de Ingeniería Clínica, que colaboramos con todo lo que podemos. El abordaje que voy a hacer yo va a tener un tono un poco distinto a lo que han expuesto ustedes, ya que al no estar en ninguna institución y estar visto desde la sociedad dentro de una organización, lo que voy a presentar, primero abordarlo desde un punto de vista histórico, porque está hablando de la ingeniería clínica como algo que es de mucha trayectoria y en realidad es algo relativamente nuevo.
Y por otro lado, hacer un breve resumen de toda la actividad que hemos tenido en nuestro país. Ya que Ingeniero Marcelo, sí. excúseme que lo interrumpa, por favor. Lo que pasa es que nos están reportando que no están escuchando muy bien, ingeniero. No sé si de pronto... A ver, hoy era un problema, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Ahí mejoró. Sí, señor. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Bueno. Entonces, en todo caso, voy a cerrar el video, total no hace falta. A ver si ahí puedo hablar mejor. Entonces le decía que voy a tratar de hacer un breve resumen de toda la intensa actividad que se ha mantenido durante estos 5 meses, desde marzo a la fecha, en nuestro país. Y ya que tenemos un grupo de colegas, que era un grupo de WhatsApp de más de 80 profesionales. Así que bueno, en breve, para ser un poco más rápido, a ver, no pasa la pantalla, ahí está. En esta breve reseña, bueno, acá en esta diapositiva pongo un poco los pequeños detalles de la historia de cómo las reuniones y asociaciones que se han ido formando, pero tenemos que recordar que el término de ingeniería química, ingeniería biomédica, es de reciente en los fines del siglo pasado, es decir, desde mediados de los 80 en adelante, en el cual empezamos a hablar. Antiguamente era un término desconocido. Cuando yo en la mediados de los 80 entré a trabajar en el hospital, la pregunta que se hacía a todo el mundo me hacían era ¿qué hacía un ingeniero dentro de un hospital? Porque para el común de la gente, inclusive para el personal de salud, los ingenieros en los hospitales tenían que trabajar solamente médicos y enfermeros. Así que bueno, ese era el contexto en el cual uno empezó a desarrollar sus actividades profesionales. El término ingeniería clínica en realidad comienza a partir de los 90, y como bien definió Rosana, el Colegio Americano de Ingeniería Clínica, que cumplió 30 años en junio del pasado, hizo la definición de lo que es el ingeniero clínico. Aunque en realidad hoy se está revisando un poquito porque ya con los avances tecnológicos que ha habido y los roles que estamos hablando, esta definición ha sido un poco superada. Habría que ampliarla un poco más. Por otro lado, en los 90 también es donde recién se empieza a formar el Consejo Regional de Latinoamérica para Ingeniería Biomédica para Latinoamérica, el CORAL, y que organiza sus primeros congresos hacia fines del 90, en el 98, donde se realiza el primer CLAIP en México. Así que como para tener una idea de qué estamos hablando, de la ingeniería clínica, que no es algo que tiene un proceso histórico tan largo como en otras profesiones. También tenemos que decir que las carreras de ingeniería biomédica tampoco son tan antiguas. Pues en México lanzó sus primeras carreras en la década del 70 y en Argentina también a mediados de los 80. Aunque la investigación de ingeniería aplicada a la medicina es un poco más antigua, ¿no? Ya bien, siempre el hombre ha tenido inquietudes en investigar sobre la biología y después en los distintos avances médicos. Entonces, en esta filmina pongo algunos datos de referencia históricos como para que se pueda saber de dónde vienen los que ya se estaban, las personas inquietas y que estaban investigando y desarrollando cosas para mejorar la salud. Esta es en el siglo XVIII, ya tenemos la medición de presión invasiva como se hacía, ¿no? Imagínense si queremos ensayar algo de esto hoy en día, cuáles serían los calificativos que esto recibiría. Y a principios del siglo XX, ya con los primeros equipos electromédicos, ya tenemos uno de los primeros electrocardiógrafos para poder tomar una idea de lo que estamos hablando. Ahora bien, se está hablando acá del reconocimiento de la profesión. Entonces, en realidad la ingeniería clínica, ninguna universidad en el mundo otorga el título de ingeniero clínico. Los títulos son ingeniero biomédico o bioingeniero, como es en el caso de Argentina, que muchas universidades otorgan ese título. Pero sí hay en ingeniería clínica, son certificaciones que dan determinadas asociaciones o academias y los posgrados en ingeniería clínica. Ahora, el reconocimiento, ¿cómo entonces lograr un reconocimiento de la ingeniería? Cuando hablamos de ingeniería clínica, sí es una profesión que está implícita, pero no explícita, podríamos decirlo.
Entonces, y en un medio como que lo fue hasta hace poco tiempo, como que el sistema de salud era, nosotros en Latinoamérica decimos modelo médico hegemónico, es decir, donde los médicos son los que manejaban y conducían el hospital. Felizmente, esto a partir de los 80, con el avance vertiginoso de la tecnología aplicada a la medicina, que fue creciendo cada vez más y hoy en día está creciendo exponencialmente, eso fue cambiando este modelo y hoy por hoy ya se está hablando de la necesidad de contar con los ingenieros. Y esto está en correlación de lo que la Organización Mundial de la Salud, en su asamblea anual del 2007, en su resolución 60.29, estableció esto, donde ya empieza a considerar a la ingeniería biomédica. Y si de reconocimiento laboral hablamos, también tenemos que considerar que recién en el 2008 se empezó a tratar a ver cómo encasillar la tarea profesional de los ingenieros biomédicos dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, recién a partir de ahí, es como ustedes pueden ver, se lo encasilla, se lo encuadra como profesionales de ingeniería no clasificados en otros grupos, o sea, en otras especialidades, y encuadrarlo dentro de su grupo 22, que son profesionales de la salud. Pero bueno, todas estas normativas son directivas que se traen de estos organismos internacionales, que los países miembros pueden aplicar o tenerlo en cuenta, pero no necesariamente lo tienen que llevar a cabo. Todo esto que les acabo de mencionar y algunas cosas están en este libro que publicó en el 2017 la Organización Mundial de la Salud, que es el Human Resource for Medical Devices, the Role of Biomedical Engineer, y que bueno, podemos decir que en síntesis el libro es que ante el avance cada vez más rápido de tecnologías más complejas aplicadas al cuidado de la salud, el rol del ingeniero biomédico o ingeniero clínico es indispensable para la selección, manejo, control y administración del ciclo de vida de las mismas. Por ello sugiere incrementar la formación y profundizar la capacitación de dichos profesionales. Este manual, este libro es muy bueno, yo se lo recomiendo, acá dejo el enlace, del cual se puede bajar, si bien es un libro físico, también está disponible en la página web de la Organización Mundial de la Salud y se baja sin ningún tipo de cargo. Bueno, en este mismo libro, como habla del rol del ingeniero biomédico, establece fundamentalmente los roles en regulación, evaluación y gestión de los dispositivos médicos y el rol en la evolución de los sistemas de la atención de la salud. En cuanto a la regulación, bueno, la Organización Mundial de la Salud sugiere que los ingenieros biomédicos deberían tener una mayor o profundizar su capacitación tanto en la gestión como en la regulación, y el ámbito de trabajo serían las agencias regulatorias, por un lado, pero por otro, como en esta globalización todas las industrias que se dedican a la producción de equipos médicos deben tener un coordinador o un área que se dedica a coordinar que los proyectos, diseños y desarrollos que se realizan en la industria de innovaciones tecnológicas estén acorde a las regulaciones que están establecidas internacionalmente. Por otro lado, como evaluación técnica, el concepto no es tanto como el que acabamos de hablar o que generalmente manejamos dentro de los hospitales, que es si un equipo evaluar si cumple o no cumple con las funciones, sino que esta evaluación habla de las tecnologías que sean sustentables para un programa sanitario determinado. Es decir, cuando se establece una política de salud, un programa de salud para atender una determinada patología o atender una determinada población, cuáles van a ser las tecnologías más adecuadas para poder atender esto y no tener una sobre-tecnología que pueda demandar una mayor inversión. Y que sabemos que los costos, las inversiones en salud son escasas, ya que los presupuestos son finitos y la demanda es infinita. Entonces, de esta manera, se tiende a que se generen sistemas de salud que sean sustentables, sostenibles en el tiempo. Como ejemplo de esto, puedo dar, una vez me tocó estar en un país hermano acá de Latinoamérica y tenían un inconveniente porque habían detectado que tenían un alto índice de cáncer de mama. Y entonces, como solución a este programa, se decidió la incorporación de 4 aceleradores lineales. Entonces, desde mi punto de vista es un concepto erróneo porque la salud pasa por la promoción y prevención y luego la atención en el caso de que esto no se pueda contener. Entonces,
en lugar de hacer esta inversión de tantos aceleradores lineales, una tecnología que es acorde y está aprobada, se deberían haber diseñado un programa de atender, hacer mejor prevención a través de comprar más equipos de mamografía para poder detectar la enfermedad en forma temprana y no tener que atenderla con esta inversión mucho más cara. Entonces esto es lo que habla de la sustentabilidad de los sistemas de salud. En cuanto a la gestión, la seguridad del paciente y el uso adecuado de las tecnologías sanitarias es lo que se prevé a través de la gestión de los equipos médicos, y esto incide directamente en la minimización de los costos en los servicios de la atención de la salud. También las asociaciones internacionales, tanto como la OMS, la IFMB y otras, están bregando para que los ingenieros clínicos que se dedican a la parte de gestión tengan una mayor inclusión y un reconocimiento en todas las instituciones. Pero, como dije, se está trabajando porque la masa crítica, aunque nos parezca, no lo creamos, es muy poca a nivel mundial, por eso todas estas dificultades para lograr estos reconocimientos. En cuanto a la evolución, podemos decir que acá viene el rol del ingeniero biomédico, del ingeniero clínico dentro de un sistema de salud que está en constante evolución y crecimiento. Tiene una cantidad de conocimientos sustantivos muy importante, y se puede decir que estos conocimientos son transversales a toda la estructura sanitaria o a todas las especialidades que componen el sistema de salud, que las podemos considerar como verticales. Por lo tanto, es el que puede, como ya se estuvo mencionando acá en las exposiciones anteriores, es el que puede amalgamar todos estos intereses, y la inversión que se hace en este sentido, en este área de trabajo, que pueden hacer los gobiernos o corporaciones o lo que fuere, sería una muy buena inversión, ya que esto tendería a hacer un sistema más sustentable y tener una mejor salud a un menor costo. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la ingeniería en la pandemia? Yo en esto voy a tratar de hablar de las experiencias que hemos vivido en nuestro país. Fundamentalmente, yo puse un antes y un durante, ¿no? Antes podemos decir que en los departamentos de ingeniería clínica, los profesionales de ingeniería clínica afectados en instituciones de salud se dedicaban solamente a hacer, o fundamentalmente, no solamente, fundamentalmente la gestión de las tecnologías. Ahora, durante la pandemia, es decir, en estos 5 meses, hubo muchos cambios. Y entonces tenemos que considerar lo que podemos llamar seguridad y eficacia, interconsulta con colegas y proveedores, recurrir a una capacitación permanente, la evaluación de nuevos equipos para cubrir la demanda, trabajo en equipo multidisciplinario, como ya se mencionó, y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. Bueno, en cuanto a lo que podemos decir, seguridad y eficacia, los ingenieros estábamos acostumbrados a trabajar de una manera un poco más light, podríamos decir, en cuanto al movimiento dentro de la institución de salud. Con esta pandemia, que es un virus altamente contagioso, se han tenido que adoptar protocolos de seguridad para la utilización de equipos de protección personal, cómo usarlos, que es fundamental, y también cómo desplazarse dentro del establecimiento. Esto también se ha debido modificar el tema del tratamiento de los equipos, ya que los equipos a intervenir se tienen que desinfectar, y también trabajar sobre la desinfección del instrumental que se utiliza en su intervención. Por eso estos son nuevos sistemas de trabajo que han cambiado un poco la estructura que se venía manejando. También el cambio de los procedimientos de intervención. ¿Por qué digo esto? Que de acuerdo a lo que se ha expresado en los colegas, antes siempre se retiraba el equipo y se lo llevaba al lugar de intervención donde se deberían hacer los controles, verificaciones, lo que correspondiera. Ahora, a través de esto, se trata de que los equipos no salgan del área de donde están, porque esta movilidad pueden ser equipos infectados y se pueden estar distribuyendo el virus por las distintas escalas de lugares del establecimiento. Entonces, se trata de intervenir y de solucionar los inconvenientes en el lugar. Y si no se pudiera, se trata de tener en el mismo servicio, como un área donde se pueda realizar esta intervención, como en muchos lugares es común tener en los centros quirúrgicos, dada la asepsia que se tiene en los quirófanos, siempre hay un lugar donde para
la ingeniería clínica pueda hacer la intervención la primera intervención en ese lugar sin tener que sacarlo de allí. Bueno, si no se puede, pues obviamente hay que hacerlo y tomar todos los protocolos que estuvimos manejando. Y la incorporación de nuevos insumos, es decir, todo esto que lleva que hay que hacer de utilizar desinfectantes de distintas características, porque no todos son aplicables a los mismos equipos por la diversidad de materiales con los que están construidos los distintos equipos. A esto ha obligado a que se deba hacer la previsión de estos insumos, tanto desinfectantes como de equipos de protección, que pasan a ser una herramienta más de parte del equipo de trabajo, por lo cual se debe también planificar su provisión y tener su abastecimiento y controlar su stock. En cuanto a la interconsulta con colegas, bueno, lo más común, acá son las preguntas, ¿no?, que se han realizado en este tema. Con los equipos nuevos, ¿por qué digo equipos nuevos? Bueno, se han recibido muchos equipos y en muchos casos los equipos no han sido comprados por la propia institución, sino que han sido por entes centralizados, el Ministerio de Salud, o recibidos por donaciones. Y en muchos casos se han recibido equipos que no son comunes en el mercado local, y entonces empiezan todas las preguntas sobre cómo funciona el entrenamiento, quién da la garantía, quién puede proveer los insumos, como vemos, quién provee los insumos, los repuestos, qué costos tienen. Todo ese tipo de preguntas han sido muy comunes entre todos los colegas, ya que, vuelvo a repetir, no por lo que hayan planificado, porque cuando uno planifica hace una evaluación y se asegura de contar con todas estas respuestas, pero al recibir donaciones o al recibir equipos desde otro nivel, uno no puede tener esta información. En cuanto a la limpieza, también la consulta de los distintos tipos de desinfectantes que se utilizan, qué aplicación tiene uno u otro, y también el uso fue muy discutido y muy debatido, que había un amplio debate, el uso de las lámparas ultravioletas, la radiación ultravioleta como medio de esterilización. Esto llevó también a grandes debates. Y por último, los servicios de terceros, que es decir, la disponibilidad de las empresas, ya que dado el distanciamiento social y la prevención por tipo de personas que pueden ser vulnerables, muchas empresas quedaron disminuidas en su estructura y por supuesto han tenido que reformular sus servicios técnicos y resentir a veces el servicio. Entonces toda esta cuestión era cómo se estaban trabajando, cómo se estaban asistiendo. Es más, hay empresas que directamente tomaron como política que se atendían los equipos, pero se los tenían que llevar a su lugar, a su fábrica, a su oficina. Luego, la capacitación a través de los webinars. Bueno, ha sido una herramienta extraordinaria como lo que estamos manejando nosotros acá, para poder intercambiar información, que esto es lo más importante y que nutre a todos los conceptos que por ahí a veces no los conocemos. La cantidad de webinars que se han realizado a nivel internacional, regional, nacional, la verdad que han sido, no digo infinito, pero es inmensurable toda la cantidad de webinars y de toda la naturaleza. La Sociedad Argentina de Ingeniería desarrolló a partir de fines de abril y a la actualidad seguimos con webinar semanal. Durante abril, mayo y de junio se hicieron 2 por semana. Ahora estamos con 1 por semana. En estos webinars, al principio, fundamentalmente se atacó el tema o se trató, mejor dicho, el tema de los respiradores, porque en Argentina hay 3 fábricas de respiradores, por lo tanto, cada una de ellas dio la versión de cómo atender sus equipos, todos los secretos, todo cómo debían funcionar, toda una serie de capacitaciones muy importantes, lo mismo que con las mesas de anestesia, o el tratamiento de los aires, porque ya se sabe que cuando hay un tratamiento de aire estamos hablando de los aires acondicionados, de todos los sistemas que son específicos para este tipo de patología, y también el tema del aprovisionamiento de oxígeno hacia las instalaciones, porque ya se sabe que este es el insumo básico para el tratamiento de los pacientes. Después, cuando hacemos de evaluación de tecnología, acá estoy hablando de existente y recibida. Bueno, yo esto de existente la puse de profeso porque el colega, que no sé si estará presente, de México, Roberto Ayala, en un comentario puso que en México se había hecho un relevamiento
y que había del 100% de equipos que estaban instalados, funcionando en México, fuera de servicio había un 35% adicional que estaba sin atenderse, con lo cual, habiendo hecho una inversión en eso, se hubiera podido aumentar el 35% de la capacidad de respiradores y no tener que desesperarse por la compra de nuevos equipos o el desarrollo de equipos en tiempos récord, como es lo que se ha tenido que hacer. En Argentina también pasó lo mismo, en particular en la provincia de Buenos Aires, en donde también se detectaron una gran cantidad de equipos que estaban fuera de servicio y estaban sin haber sido resuelto el problema. Y con la tecnología recibida, un poco como les mencioné recién, ahí vemos un respirador de origen chino, que no digo que sea de mala calidad, sino simplemente que se reciben equipos en donde no se sabe quién es el representante, el distribuidor, si después se van a poder conseguir los insumos. Los equipos llegan, por supuesto, de acuerdo a las normas regulatorias, con todos los manuales de funcionamiento, de manuales técnicos, etcétera, pero ya vuelvo a repetir, no hay ningún distribuidor o servicio, por lo menos en el momento en que se reciben, nadie conoce nada, y eso fue lo que originó todo el cuestionario entre las interconsultas con los colegas. Así que este es un tema que yo no sé si en lugar de esto termina es una solución o va a tener que ser un problema en el corto plazo. Y por último, exploramos el trabajo en equipo multidisciplinario, que es lo que se estuvo hablando y yo creo que es un poco de lo más relevante. Acá yo decreto el trabajo en equipo multidisciplinario con estas especialidades, ¿no? Las ingenierías especializadas. Cuando hablamos de ingeniería especializada, bueno, tratamiento de aire, gases médicos, o sea, no solo oxígeno, sino también el aire comprimido, la aspiración o vacío, la parte eléctrica, las redes y servidores informáticos. Es decir, todo lo que conforma la estructura, abastece a toda la estructura sanitaria. Con estas ingenierías se ha trabajado, como ejemplo, puedo decir que en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una ampliación a 80 camas de terapia intensiva. Para una vez terminado todo ello, hicieron una prueba, cuando la terapia estaba con un porcentaje ocupacional del 50%, para asegurarse de que estaba todo en buenas condiciones, realizaron una prueba de simulación de todas las 80 camas funcionando, con todo el equipo, con todos los equipos consumiendo el máximo, de tal manera de ver cómo se comportaban las instalaciones de abastecimiento para todo este sistema. Y bueno, por supuesto lo hicieron con todos los especialistas y pues, tuvieron un resultado favorable y exitoso. Por otro lado, con la arquitectura, fundamental, porque como estuvieron mencionando aquí, hubo que empezar a hacer modificaciones y ampliaciones de los servicios. Entonces, hay que trabajar con los arquitectos, porque son los que van a hacer el diseño arquitectónico, pero también después hay que hacer con todas las instalaciones como estamos mencionando. Entonces, el ingeniero biomédico es que tiene este conocimiento transversal de todo y el que puede llevar adelante esta cuestión. Pongo como ejemplo que ahora, esta tarde, después, dentro de un rato, nomás en hora argentina, porque esas son las 18 horas argentinas, o sea que son las 4 horas de Colombia, vamos a tener este webinar, que es el que tenemos esta semana, en relación a los hospitales modulares, que es el otro tema de debate que se viene para el futuro, desde el punto de vista arquitectónico de las instalaciones de estos equipos modulares. También han tenido que participar cuando los arquitectos tienen que hacer las separaciones de áreas COVID y no COVID, los servicios de apoyo, las guardias para COVID y no COVID. Todo esto ha llevado a que un trabajo intenso y compartir opiniones con todos estos colegas. Con enfermería, bueno, se pone porque es lo más habitual que se trabaja en todos los hospitales, hay un codo a codo entre el trabajo de la enfermería. En medicina, fundamentalmente, con los médicos terapistas y los médicos de anestesiología, ya que en algún momento se dijo que las máquinas de anestesia, ante una demanda excesiva, podían podían utilizarse como respiradores. En los webinars que nosotros tuvimos, esto, si bien es cierto que se le pueden usar, las condiciones que se requieren hacen de que no sea la solución más adecuada. Bueno, como infectología, podemos hablar que van a ser los infectólogos, son los que están marcando todo el programa de seguridad
se tiene que tener dentro de un establecimiento de salud para poder manejarse digamos, correctamente sin minimizar los riesgos de contagio. Y en kinesiología, nosotros compartimos unos webinars con los kinesiólogos porque la kinesio respiratoria para los pacientes COVID es muy importante y ha dado buenos resultados. El kinesiólogo es quien puede hacer mejorar y acelerar el destete del paciente del respirador y con sus métodos, manejando también con el médico, compartiendo con el médico los modos respiratorios que se están usando. O sea que ha sido un intercambio y un aprendizaje muy importante que se ha tenido. Y en el desarrollo de soluciones tecnológicas, acá pongo algunas cuestiones que se han hecho en algunos hospitales de nuestro país. Una camilla aislada que se hizo en el hospital de la ciudad de San Juan, un ciclador. Estos cicladores, que fue como el webinar que hubo la semana pasada, muy interesante, que se hizo ahí en Colombia, con los proyectos que están desarrollando y llevando adelante. En Argentina hicimos también un webinar sobre los proyectos que se calculaban que hay más de 21 proyectos de este tipo de cicladores. En realidad, en consulta formal con el ANMAT que hice, solamente 3 tendrían todas las condiciones como para presentar ante la agencia regulatoria para registrar los equipos, pero al día de la fecha todavía no se ha registrado. Quiero aclarar que como la Argentina es un país federal, las provincias son autónomas y si un fabricante, un proyectista, un diseñador está en una provincia y lleva adelante un proyecto que cumple con la normativa provincial, ese equipo puede ser utilizado en una provincia, comercializado o donado, pero puede ser utilizado, pero no puede salir a otra provincia porque para eso tiene que estar convalidado también. Por otro lado, bueno, los desarrollos de distintos tipos de lámparas, para esterilización y desinfección de lámparas UV, y lo más común que ha sido masivamente a lo largo y ancho del país, el uso de las impresoras 3D para la fabricación en este caso, de máscaras y otro tipo de equipos que han salido para solucionar el tema de la pandemia. Bueno, para decir qué lecciones aprendidas podemos decir en este rol de la ingeniería clínica, que se incorporaron medidas de seguridad para el trabajo, es decir, como les mencioné al principio, yo creo que las medidas de seguridad a veces no es que no se cumplieran, pero no estaban estrictamente, y ahora por toda esta contagiosidad y peligrosidad del virus se han adoptado en extremo. La importancia de capacitarse y capacitar, digamos, ha quedado demostrado de que esta capacitación, recibir capacitación constante por todas las cuestiones que se deben manejar, es sumamente importante. Y capacitar es compartir ese conocimiento con distintas áreas del trabajo donde uno está desempeñando la tarea, porque esto hace que sea más efectiva la misma y todos puedan trabajar más aliviados. Fundamentalmente, como han dicho las que me precedieron, el trabajo en equipo es clave en todo esto para poder solucionar los problemas. Si bien el sistema de salud está conformado como una máquina de varios engranajes, la ingeniería clínica es uno más de ellos. No es que sea el más importante ni el menos importante, es uno más. Y por último, yo creo que una vez que pase la pandemia, la mayoría de los colegas van a encontrarse con que la cantidad de conocimientos que han adquirido en este corto plazo a través de esta demanda que ha habido de trabajo, en estas áreas específicas que se tienen conocimientos pero más superficial, y la profundización que se ha logrado le va a dar una gama de conocimientos muy, muy importante. ¿Cuáles son los desafíos que veo para el futuro? Bueno, gestionar y proyectar en base a lo aprendido. Es decir, todo, tanto de lo aprendido por aciertos como por errores, porque también se han cometido muchos errores en este recorrer de este problema que se está viviendo a nivel mundial. Continuar con la capacitación. Hoy por hoy las tecnologías van cambiando año a año, se puede decir. En mi época, cuando yo comencé, lo que uno aprendía duraba por 10 años como mínimo. Hoy lo que se aprende hoy, el año que viene, ya queda desactualizado. No es que no sirva más, pero queda desactualizado. O sea que la capacitación tiene que ser permanente. Y fundamentalmente continuar con el trabajo en equipo.
trabajar en un equipo para compartir todos los conocimientos con todas las distintas áreas que corresponden al sistema de salud. Como conclusión, y para terminar, el desempeño del ingeniero clínico en las instituciones sanitarias para enfrentar la pandemia ha sido de vital importancia, ya que ha tenido que coordinar acciones para resolver múltiples problemas de diferentes especialidades, lo que demuestra que su formación es integral y transversal a las profesiones que componen el equipo de salud, y a su vez ha aprendido mucho de estas especialidades. También ha quedado demostrado que por su dedicación, quien elige esta profesión tiene un gran compromiso para con sus semejantes que han perdido la salud. Esto lo digo porque en realidad es una vocación más que una profesión, ya que en general, en todos lados, el reconocimiento todavía no está dado, y mucho menos en muchos casos el resarcimiento o lo que se percibe por estos servicios que se están brindando. Bueno, espero no haber sido aburrido con todo esto, simplemente quise contar un poco lo que hemos vivido y hemos compartido todos los colegas en Argentina en estos 5 meses. Hoy por hoy el problema más grande de nuestro país está en la ciudad de Buenos Aires y su área periurbana, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, donde tenemos la mayor cantidad de casos. Y en muchas provincias que estaban en buenas condiciones ahora se están reflotando y están volviendo a fases anteriores y están aumentando los casos. Así que, bueno, hasta que creo que no se tenga la vacuna no vamos a poder resolver y vamos a tener que seguir lidiando con este tema. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por haberme dejado participar en este proceso. Ingeniero Marcelo, muchas gracias a usted por su excelente presentación. De verdad muy enriquecedor conocer toda su experiencia y el escenario actual en el cual se está moviendo en este momento Argentina. Tenemos por aquí una pregunta, permítanme por favor les leo, dice de Roberto Ayala, dice, ¿qué postura consideran deberían tomar los ministerios de salud ante los profesionales de la ingeniería clínica tras un desconocimiento sistemático e histórico hacia esta profesión, especialmente en la región de las Américas? Puedo responder yo después. Yo digo que lo que hay que promover a través de las asociaciones que estamos, en la cual nosotros manejamos, en Colombia está la Asociación de Ingeniería Clínica, en la SABI, en Argentina, Perú, que tiene sus distintas asociaciones internacionales. Son simplemente decir lo que yo acabo de manifestar, que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud ya han firmado y han aceptado lo que se ha reclamado y el reconocimiento que el Estado tiene que dar el lugar a las profesiones. Y después, bueno, cada país tendrá que legislar en base a esa forma general, de acuerdo a sus particularidades, porque cada país es diferente y entonces tiene que adoptar su propia legislación en base a sus características propias. Pero la base ya está dada, digamos, tenemos que luchar para que se concrete en lo que ya se inició, como yo lo dije, en el año 2007 y 2008, donde se han registrado estas cuestiones. No sé, Rosana, ahora adelante. Nuevamente, la pandemia trae un escenario positivo para lo que acaba de preguntar Roberto. ¿Cómo estás, Roberto Ayala, México? Sí, tenemos la obligación de generar una propuesta ante la pandemia y una propuesta práctica. Ya dejar de lado el reconocimiento de la carrera, porque la profesión, olvídense, ahora la decisión gubernamental parte de comprender mejor en qué y cómo los vamos a ayudar en este contexto. ¿Con qué y cómo? ¿Con qué? Con el conocimiento experto de ingeniería clínica. ¿Cómo? Pues al llegar a las instancias gubernamentales, los ingenieros clínicos de cada país tienen la obligación de generar una propuesta específica. Cada país contextualizará esa propuesta en función de sus prioridades. Esa agenda, sí señor, es una agenda política, pero en el mejor sentido de la palabra. Una agenda política no solamente para el reconocimiento de la profesión de ingeniería clínica, pero que a través de una solución propositiva de ingeniería clínica reconoce el valor agregado y la contribución al país que da la ingeniería clínica como eje de conocimiento.
Hoy día en la mañana celebrábamos la noticia de la incursión en el Congreso de la República de ingenieros clínicos, del Colegio Americano de Ingenieros Clínicos y otras organizaciones han logrado legislar aspectos positivos para la carrera. Tenemos también antecedentes en Brasil, estos han sido recientes, menos de 2 meses. La Asociación de Ingeniería Clínica de Brasil celebraba también el reconocimiento. Colombia lo logró en varias oportunidades y ahora último también en diferentes instancias, y eso son estímulos, aún insuficientes, pero estímulos para que la arena global genere sus cambios pertinentes. Gracias. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál creen ustedes que es el mayor reto desde el Departamento de Ingeniería Clínica en cada uno de sus países? Cojo mi lapicerito. Ya, yo primero, Marcelo, o tú primero, ¿cómo es? Yo, ok. A ver, el primero es, y tengo que hablar del contexto de la pandemia, porque estamos en ¿no es cierto? No solamente la comunidad en general, sino sobre todo las poblaciones vulnerables de nuestro país exigen a gritos, literalmente a gritos, que el servicio de salud sea mejor, que el acceso a la salud sea mejor y que la respuesta pública sea efectiva. Estos 3 elementos tan básicos son la agenda del ingeniero clínico de hoy en el sector público. En el sector privado es esto mismo, pero ajustado al contexto de una organización lucrativa, que será optimizar y estandarizar, porque eso es una tarea que tenemos todavía en Perú, incluso en el sector privado, estandarizar y aplicar mejor y más alinear las normas internacionales, contribuir a la calidad del servicio y optimizar las áreas que en este caso, en prioridad de COVID, se encuentran muy claramente como todavía pendientes de mejorar en la oferta privada de salud en el Perú. Esas serían las 3. Marcelo. Sí, yo, como mencionábamos con Rosana previo al inicio del webinar, nuestro país, en la Argentina, como mencioné, es un país federal, entonces ahí se presentan muchas asimetrías, una cosa entre las distintas provincias. De todas maneras, nosotros tenemos a nivel nacional que hay una ley que está sancionada desde hace ya 7 años, pero que todavía no está reglamentada, por lo que no es de aplicación, que habla de toda esta, de la jerarquización, de la trazabilidad de los equipos médicos, de la parte de metrología de los equipos médicos, habla de los proveedores y habla también de la implementación de los servicios de los departamentos de ingeniería biomédica en todas las instituciones de salud y de los responsables de estos departamentos. Dentro de las organizaciones se está trabajando para tratar de apelar de que se reglamente esta ley, porque del reglamento va a depender que esa ley sea un éxito o un fracaso. Esta es mi opinión, por lo menos, ¿no? Dado que, por esto que yo mencioné al principio, por las asimetrías que existen en el país, entre distintas regiones del país. Entonces, pretender una ley o una reglamentación que implique mayor exigencia, que son, digamos, inaplicables, hace que después la ley sea un fracaso. Entonces, va a depender de eso. Entonces, el reto de los departamentos de ingeniería clínica o de las personas que componen los departamentos de ingeniería clínica que se está trabajando es tratar de opinar y generar a través de las asociaciones esta reglamentación, proponer cosas para que se pueda. De hecho, se iba a iniciar esta conversación, pero la pandemia cortó todo, ¿no? Así que bueno, este es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Gracias, Marcelo y Roxana. Bueno, yo coincido, por supuesto, con lo que ustedes han expresado. Sin embargo, quiero adicionar algo más. Yo creo que uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando hoy, los departamentos de ingeniería clínica y sobre todo los que tenemos, los que trabajamos en instituciones hospitalarias, porque todos los ingenieros clínicos nos movemos desde diferentes escenarios,
Creo que ha sido y seguramente va a seguir siendo poder tener poder desarrollar toda esa capacidad para dar respuesta rápidamente y de forma acertada, porque no podemos equivocarnos en este tipo de decisiones, sobre todo cuando tenemos que atender esos requerimientos desde la parte clínica. Y se los digo básicamente porque estoy recordando en este momento cuando estábamos tratando de aperturar las zonas de expansión, con esa necesidad tan importante de poder incrementar la base instalada de camas de cuidado intensivo alrededor del mundo, y nosotros particularmente también tuvimos la tarea de trabajar con nuestros ingenieros de las unidades de cuidado intensivo y del laboratorio de metrología, explorar muchas alternativas técnicas para poder duplicar esa base instalada de ventiladores mecánicos, porque había una escasez bien importante y unas restricciones de importación de ese tipo de equipos hacia nuestros países. No sé si recuerdan, pero hubo un momento en que las grandes compañías dijeron no podemos enviar más ventiladores mecánicos hacia Latinoamérica porque vamos a dejarlos para Europa, para Alemania y para otros países donde están focalizadas o centralizadas sus casas matrices. Entonces, en busca de tratar de dar respuesta a ese tipo de necesidades clínicas que teníamos desde la parte asistencial para atender a nuestros pacientes, pues los ingenieros clínicos fuimos relevantes y tomamos un papel determinante en el momento de poder, con todo el criterio técnico y con resultados objetivos, demostrar qué tan seguro o qué no era conveniente utilizar este tipo de tecnologías para la atención de la pandemia. Desafortunadamente los recursos son finitos y uno quisiera poder recibir muchos más pacientes, pero la capacidad instalada de cada institución hospitalaria es diferente y pues nosotros ahí tuvimos un reto muy importante y creo que seguimos enfrentándonos a eso porque siguen llegando muchos requerimientos clínicos a nuestros servicios de ingeniería para que nosotros acompañemos a todo el personal asistencial en esa toma de decisiones de tener la mejor tecnología para atender a nuestros pacientes. Por aquí hay otra pregunta, dice, debido a la emergencia sanitaria y su rol como ingenieros clínicos, ¿ha tenido alguna relevancia al momento de adquirir equipos biomédicos de soporte vital, como mayor facilidad en los tipos de contrato o se han facilitado los procesos de adquisición? La envía Andrés Vallejo. Es interesante la pregunta. Según la organización, se trate de pública y de privada. En el caso de Perú, se está priorizando la emergencia, que significa la atención, es lo que cuenta. Todos los servicios en el sector público han colapsado en Perú actualmente. Antes, cuando hablábamos en mayo, si ustedes recuerdan las cifras que presenté, ya habían colapsado. Por favor, imagínense ahora con estos 400.000. Entonces, cada organización, en el caso público, está priorizando la atención, no parar la atención, o por lo menos trabajar propositivamente. Y sobre eso tomando decisiones. En el caso del sector privado, lo mismo. Por ello, se está discutiendo a nivel global, porque son cosas que están compartidas en diferentes escenarios de la región y del mundo. Se ha discutido a nivel global con los organismos, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, se están discutiendo cuáles pueden ser las mejores formas de compartir criterios alineados en situación de emergencia, que, como dije en la presentación, prioricen tanto la seguridad del paciente como la seguridad del usuario. Estos dos, en eso sí se ha consensuado, deben ser el eje, la dirección para la toma de decisión, y no la emergencia, porque efectivamente es emergencia, pero es emergencia para salvar vidas, no para dañar vidas. Salvarlas dañándolas en forma deliberada, al ignorar 3 o 4 estamentos que prioricen seguridad del paciente y seguridad del usuario, pues no es la forma, por muy pandemia que sea. Entonces se están consensuando esto. Y para ello invito a todos los que están en este caso con nosotros en línea y a los que nos vean grabados, los invito
no a que den el like. Los invito a que visiten las páginas web de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ambas dos tienen áreas específicas sobre ética aplicada en contexto COVID para manejo de dispositivos médicos y tecnologías prioritarias. Por favor, ahora revisarlas, porque esto no es investigación metafórica, esto es investigación aplicada para el contexto en el que, como muy bien, correctamente colocó Karen, los ingenieros clínicos no podemos equivocarnos. No debemos equivocarnos. Gracias. Bueno, vamos, gracias Roxana, muchas gracias. Vamos a dar entonces lectura de la última pregunta. Nos la envía Andrea García, una de nuestras compañeras del Ministerio de Salud de acá de Colombia. Dice, aunque es difícil en una sola palabra, y realmente es difícil, eso sí coincido con ella, ¿cuál podría ser aquella que resume el rol del ingeniero clínico en tiempos de pandemia? Que nos quede mensaje final de este grandioso webinar. Una palabra. Marcelo, tú primero, Marcelo. Es muy difícil sintetizar en una palabra, ¿no? Porque, como yo dije, el sistema de salud está conformado por una serie de engranajes donde todos son importantes y la máquina no funciona si falta alguno de ellos. Entonces esto me da la impresión de como queremos hacer que este sea el eje principal de la cuestión, pero la verdad no encuentro la palabra apropiada para hacer una definición de esa naturaleza, ¿no? Porque puede parecer a veces muy mezquina o no, preferiría, no sé si a vos, Rosana, se te ocurre alguna, o Karen, porque la verdad, a ver, si vos, Rosana, estás diciendo que sí. Hay que ser propositivo, y hay que ser propositivo sí, con base, ¿no es cierto? Y los ingenieros clínicos estamos así como, ¿no? Trabajando bien duro para tener esa base. Karen, tú eres la anfitriona, tú primero. ¿Qué palabra tienes en la mente? Bueno, qué difícil pregunta de Andrea. Yo les advertí que estaba difícil, ¿no? Pero yo creo que hay algo en lo que a nosotros como ingenieros clínicos nos debe identificar y lo dijo Marcelo, los que trabajamos en esto, trabajamos por convicción. Entonces creo que esa vocación que debemos tener, y yo lo comparo mucho y siempre lo llevo en la mente, es pensando dentro de los mismos valores corporativos que tenemos nosotros a nivel organizacional. Entonces, trabajar con la convicción de que vas a ayudar a alguien y que vas a servirle a alguien y vas a ayudar a cuidar a un paciente, esa es la principal estrategia y lo que nos da esa oportunidad de poder levantarnos todos los días y decir, vamos hoy a servir a alguien. Esa sería mi palabra para resumir el rol del ingeniero. Bueno, yo después que empezaste a hablar, Karen, pensé exactamente lo mismo, que no es nada que ver con lo técnico, pero sí que es lo que yo mencioné y cerré la charla diciendo de que la vocación, vocación de servicio. Yeah. Bueno, yo tengo mi palabra. Mi palabra tiene 7 letras, en inglés y en castellano, y 11 letras en francés. Pero en los 3 comienza con C. Es cambio. Ese cambio que los ingenieros clínicos van a emprender con convicción, con conocimiento experto, con compromiso con la vida humana, con la vida de los vulnerables, con la vida de los neonatos, con las vidas de las madres gestantes, con las vidas de nuestros adultos mayores. Cambio, change or changement. Nosotros somos capaces. Probablemente el cambio en Perú sea así, en Colombia sea así, en Argentina sea así, pero cambio propositivo con conocimiento experto de ingeniería clínica. No esperen, háganlo. Tienen conocimiento, tienen la forma, hay que planificarlo. Y para eso estamos intercambiando por escrito, por webinar, conocimiento, experiencias, lecciones aprendidas. Gracias.
Bueno, les quiero agradecer infinitamente. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Por supuesto, gracias a ustedes, gracias Roxana, gracias Marcelo por tomarse el tiempo, por acompañarnos, por querer compartir con nosotros que ustedes tienen mucha trayectoria, mucha experiencia y los que vamos en el camino que estamos aprendiendo, pues necesitamos estar en contacto con personas como ustedes. Muchas gracias a todos. Quiero decirles finalmente que las memorias de este evento estarán disponibles a partir de la próxima semana en nuestra página web del Centro Médico Imbanaco a través del espacio de eventos para que puedan consultarlos. Y bueno, mil gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho y sigamos adelante trabajando en equipo. Antes de que se termine, solamente darle a ustedes nuevamente las gracias por el evento tan hermoso, tan interesante, a todos los asistentes por sus preguntas, pero también por su tiempo. Créannos que es la forma, así, el ingeniero clínico globalmente se apoya, contribuye, participa, propone, discute. Un saludo a Andrea García de Colombia también. Hola Andrea, y muchas gracias. Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar y como voy a cerrar con una frase que es lo que decimos, que juntos podemos más, que es lo que se promueve en la División de Ingeniería Clínica. Así que yo creo que esta asociatividad que tenemos entre todos los países, todas las regiones, todos los colegas, independientemente de los lugares donde estén trabajando, la unión, como dice nosotros en el refrán, la unión hace la fuerza. Así que muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao.